Hay gente que llega a este mensaje con la sonrisa puesta, pero con el alma cansada. Hay gente que saluda, trabaja, sirve, cocina, maneja, responde mensajes, sube fotos, baja la cabeza en la noche y por dentro siente que algo se le fue apagando. No necesariamente la fe, no necesariamente el amor por Dios, pero sí la esperanza. Y cuando a uno se le empieza a gastar la esperanza, la vida se vuelve pesada. No porque Dios haya cambiado, sino porque el corazón empieza a caminar arrastrando los pies. Por eso hoy quiero hablarte directo al espíritu, no a la apariencia, no al personaje que armaste para que nadie note tus grietas. Quiero hablarle al lugar donde todavía tiembla una oración, donde todavía queda una chispa, donde todavía vive una parte tuya que no se resignó. Y te lo digo desde el comienzo, con autoridad, con ternura y con convicción. Hoy Dios renueva tu esperanza. No dije que hoy se resolverá todo de golpe. No dije que saldrás de aquí sin preguntas. No dije que cada deuda desaparecerá antes de la medianoche, ni que todo conflicto se evaporará en 5 minutos. No vengo a venderte frases lindas. Vengo a recordarte una verdad eterna. Cuando Dios toca el corazón de un hombre o de una mujer, puede renovar por dentro lo que parecía agotado por fuera. Y cuando la esperanza vuelve a encenderse, aunque la noche siga siendo noche por un rato, ya no la atraviesas igual. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mira qué maravilla. Pablo no dice el Dios que a veces da esperanza, dice el Dios de esperanza. La esperanza no es solo algo que Dios reparte, es parte de su obrar, parte de su carácter, parte de cómo Él se relaciona con sus hijos. Dios no fabrica desesperación para sus hijos. Dios no alimenta cinismo. Dios no te enseña a vivir con el corazón muerto. Él es el Dios de esperanza. Y eso cambia todo, porque entonces la esperanza bíblica no es optimismo barato. No es esa sonrisa de plástico que dice todo saldrá bien, aunque por dentro uno esté temblando. La esperanza bíblica es más profunda. En el Nuevo Testamento la idea de esperanza apunta a una expectativa confiada, a una certeza sostenida por Dios. No es cruzar los dedos, no es lanzar un deseo al aire. Es decir, no sé cómo, no sé cuándo, no sé por qué camino, pero sé quién está sentado en el trono. Hay gente que confunde esperanza con negación. No, mi amor, eso no es esperanza. Negación es hacer de cuenta que no duele. Esperanza es admitir que duele, pero declarar que Dios sigue siendo fiel. Negación es maquillarte el alma. Esperanza es traerle las ruinas al Señor y decirle, yo no puedo levantar esto solo, pero vos seguís siendo Dios. Negación es callar el llanto por vergüenza. Esperanza es llorar delante del Padre sin sentir que por eso sos menos espiritual. Por eso me conmueve tanto Lamentaciones 3, 21 hasta 23. Escucha el contexto. Jerusalén estaba hecha a pedazos. No estamos hablando de una tarde tranquila, café caliente y música suave. Estamos hablando de ruina, dolor, juicio, lágrimas, desgaste. Y en medio de ese escenario, el profeta dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Quiero que lo escuches bien. La esperanza no nació allí porque las circunstancias eran lindas. Nació porque alguien decidió recordar quién era Dios en medio del desastre. A veces perdemos la esperanza porque hacemos memoria selectiva. Recordamos la traición, pero no la fidelidad. Recordamos el abandono, pero no las veces que el Señor nos sostuvo. Recordamos la puerta cerrada, pero no las puertas imposibles que Él abrió antes. Y entonces el alma se llena de archivo equivocado. Pero Jeremías, en medio de la devastación, hace algo santo. Se predica a sí mismo. Dice, en otras palabras, voy a traer algo a la memoria, voy a pensar de otra manera. No voy a dejar que el dolor tenga la última palabra. Eso es madurez espiritual. No es no llorar, es saber qué recordar cuando lloras. No es no temblar, es saber dónde apoyar el alma mientras tiemblas. No es no cansarte, es saber a quién acudir cuando el cansancio te visita. Y aquí va una aplicación pastoral. Si lo único que alimentas es la herida se volverá tu lenguaje. Si lo único que repites es, me fallaron, me dejaron,
se cerró, se rompió, no salió, tarde o temprano tu corazón empezará a vivir encerrado en el episodio más doloroso de tu historia. Pero cuando recuerdas la misericordia de Dios, no niegas tu herida, la ubicas debajo de un cielo más grande, y eso renueva la esperanza. El salmista lo entendió en Salmo 42. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Esto me fascina porque no es un hombre predicándole a una multitud, es un hombre predicándole a su propia alma. Y hay batallas que no se ganan gritándole al diablo, sino hablándole correctamente al alma. Hay días en que no necesitas un micrófono, necesitas una conversación honesta contigo mismo delante de Dios. Porque el alma se abate, el alma se fatiga, el alma exagera, el alma a veces toma una noche y la convierte en una eternidad. El alma oye una mala noticia y enseguida redacta el final de la historia. El alma te dice: hasta acá llegaste. Y entonces el salmista responde: no, espera en Dios. ¿Te das cuenta? No está negando la tristeza, la está gobernando con verdad. Qué importante es eso hoy. Porque vivimos en una generación que escucha todo menos la voz de Dios. Escucha el algoritmo, escucha el miedo, escucha el diagnóstico, escucha el rechazo, escucha la comparación, escucha la ansiedad, escucha a los que dicen no se puede, pero ya casi nadie se detiene a hablarle a su alma con la verdad de la palabra. Y a veces la renovación de la esperanza empieza ahí, en un cuarto, en un auto, en una cocina, cuando alguien se seca las lágrimas y dice: alma mía, todavía no terminó Dios conmigo. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Me encanta porque no dice los que entienden todo, dice los que esperan. Y en el trasfondo bíblico, esa espera no es pasividad, no es sentarse a mirar el techo diciendo a ver si un día pasa algo. La idea es más activa, más intensa. Es una espera aferrada, es una confianza que se ata a Dios. Es el alma que no huye, que no se entrega al cinismo, que no rompe con el cielo aunque todavía no vea la respuesta. Y alguien dirá: pero estoy cansado. Claro que sí. Isaías 40 no está escrito para superhéroes, está escrito para gente fatigada. Dice que los jóvenes flaquean y caen. O sea, aún la fuerza natural tiene límite. Aún lo que parece vigoroso se agota. Aún el que parecía invencible un día se sienta y dice: no puedo más. Pero el texto no termina ahí. Dice que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, no pocas, ningunas. Eso significa que Dios no necesita que le traigas mucho para empezar a obrar. A Dios no lo impresiona tu suficiencia. De hecho, muchas veces Él trabaja mejor cuando se terminó tu autosuficiencia. Porque mientras tú todavía crees que puedes solo, administras el dolor a tu manera, sostienes la imagen, aprietas los dientes y haces equilibrio. Pero cuando ya no tienes cómo sostenerte, ahí descubres que debajo de tus pies estaban los brazos eternos de Dios. Escúchame bien. Esperar en Jehová no es perder el tiempo. Esperar en Jehová es negarte a construir con desesperación lo que solo puede sostenerse con obediencia. Esperar en Jehová es no prostituir el alma por una salida rápida. Esperar en Jehová es no vender tu paz por resolver algo antes de tiempo. Esperar en Jehová es decir: prefiero caminar lento con Dios que correr solo hacia mi ruina. Y sé que eso no siempre despierta aplausos, porque todos quisiéramos una fe instantánea, una respuesta inmediata, un milagro sin proceso. Pero hay cosas que Dios sana al instante y hay cosas que Dios madura en el camino, y ambas son amor, ambas son gracia, ambas son obra suya. Pablo lo dice de otra manera en 2 Corintios 4, contra 7 hasta 10. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Me fascina esa frase. No dice en vasos de oro, ni en mármol, ni en vitrinas. Dice en vasos de barro, frágiles, limitados, que se marcan, que se quiebran, que no presumen. Y luego agrega: atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Eso es esperanza madura. No la que niega la tribulación, sino la que distingue entre tribulación y destrucción total.
Pablo dice, sí, estamos atribulados, pero esto no nos define. Sí, estamos en apuros, pero no estamos acabados. Sí, hemos sido derribados, pero no estamos destruidos. El lenguaje del reino no siempre elimina el dolor, pero sí le quita la autoridad para nombrar tu final. Hay gente escuchándome que fue derribada por una pérdida, derribada por una traición, derribada por una crisis económica, derribada por una oración que todavía no ve respuesta, derribada por el desgaste de cuidar a alguien, por años de remar contra la corriente, por decepciones dentro de la propia iglesia, por el cansancio de seguir creyendo cuando todos a tu alrededor ya te dijeron que aceptes una vida sin milagros. Y hoy el Señor te recuerda esto: estar derribado no es lo mismo que estar destruido. No confundas temporada con identidad. No confundas batalla con destino, no confundas cansancio con abandono divino, no confundas demora con olvido. Dios sigue estando ahí. Y aquí necesito que me prestes atención. A veces decimos perdí la esperanza, cuando en realidad lo que perdimos fue el control. Y como no manejamos los tiempos, creemos que Dios dejó de trabajar. Pero Dios no dejó de trabajar porque tú dejaste de entender. Dios no se fue del trono porque se movieron tus planes. Dios no cambió su carácter porque cambió tu panorama. Él sigue siendo Dios cuando el mar se abre y sigue siendo Dios cuando el mar ruge delante de ti. Por eso Pedro escribe en 1 Pedro 1:3 que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí está el corazón del mensaje. La esperanza cristiana no se sostiene en una emoción bonita, se sostiene en la resurrección. Y si la esperanza está anclada en la resurrección, entonces no depende de si esta semana fue buena o mala, depende de que Cristo venció la muerte. Eso cambia la perspectiva por completo, porque entonces nuestra esperanza no es frágil como nuestras sensaciones, es viva. Pedro no dice una esperanza decorativa, una esperanza poética, una esperanza para poner en una taza con flores, dice una esperanza viva. Y si está viva, respira. Si está viva, se mueve. Si está viva, resiste temporadas. Si está viva, puede atravesar pruebas. Si está viva, no se muere. Porque alguien te haya decepcionado. No se muere porque un sueño se haya demorado. No se muere porque una puerta se haya cerrado. Está viva porque Cristo vive. Entonces la gran noticia no es solo que tú todavía crees un poco. La gran noticia es que tu esperanza tiene vida propia porque está unida al Cristo resucitado. Y cuando tú no puedes sostenerla con fuerza, Él la sostiene por ti. Ahora bien, permíteme aterrizar esto. ¿Cómo renueva Dios la esperanza? Primero, renovándote la visión de quién es Él. Porque cuando Dios se vuelve pequeño en tus pensamientos, el problema se vuelve gigante. Pero cuando vuelves a contemplar su grandeza, el problema no siempre desaparece de inmediato, aunque sí cambia de tamaño en tu interior. Segundo, Dios renueva la esperanza corrigiendo la conversación interna. Hay personas que oran bien 10 minutos y se predican derrota 12 horas. Así no hay alma que resista. Necesitas alinear lo que dices en secreto con lo que Dios dijo públicamente en su palabra. No se trata de repetir frases vacías. Se trata de dejar de hablar como si Dios ya hubiera salido de la historia. Tercero, Dios renueva la esperanza a través de su presencia diaria, no solo por grandes eventos. A veces pensamos que la esperanza volverá cuando todo explote en un milagro visible, y sí, Dios puede hacerlo. Pero muchas veces la esperanza vuelve de maneras más silenciosas. Una paz rara en medio del caos, una fuerza inesperada para levantarte, una convicción nueva para seguir orando, una palabra que cae justo a tiempo, una certeza de que no estás solo. Y uno dice, no sé explicarlo, pero algo cambió. Sí, cambió. El Espíritu Santo volvió a soplar sobre un corazón cansado. Romanos 15:13 dice que abundamos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. No por fuerza de voluntad, no por coaching religioso, no por apretar los puños, por el poder del Espíritu Santo. Eso significa que la esperanza también es una obra sobrenatural. Hay una clase de paz que no sale de ti. Hay un gozo que no nace de la lógica. Hay una firmeza que no se explica con temperamento. Es el Espíritu obrando en un vaso de barro. Y eso me bendice porque entonces no todo depende de cuánta energía te queda hoy. Hay gente que llega vacía y aún así Dios sabe llenarla. Hay gente que llega sin palabras y aún así Dios sabe sostenerla. Hay gente que llega sin fuerzas y aún así Dios sabe renovarla.
Déjame decirte algo a ti que llevas tiempo peleando en silencio. Dios no está ignorando tus lágrimas. Dios no está desestimando tu espera. Dios no se ríe de tus noches largas. Dios no te dice, aguanta y deja de molestar. Él es Padre. Él conoce tu estructura. Él sabe cuando ya no das más. Él sabe cuando te volviste experto en decir estoy bien mientras el alma se cae a pedazos. Y hoy te llama a dejar de pelear solo. A veces queremos que Dios nos dé respuestas cuando primero quiere darnos descanso. Queremos calendario y Él quiere darnos comunión. Queremos explicación y Él quiere darnos su mano. Queremos saber por qué y Él nos susurra quién sigue con nosotros. Y aunque eso al principio no satisface la curiosidad, termina sanando el corazón mucho más profundo. Hay una frase que quiero que guardes. La esperanza no es la negación de la oscuridad, es la certeza de que la oscuridad no es eterna. Lamentaciones dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Eso implica que la noche existe, claro que existe, pero no es dueña del calendario. La mañana le pertenece a Dios. Y alguno dirá, pero ya fueron muchas noches. Lo sé. Por eso este mensaje no es superficial. No estoy hablándole al que tuvo un mal lunes y necesita una frase simpática. Le estoy hablando a gente que ha llorado de verdad, que ha enterrado cosas por dentro, que ha esperado contra toda esperanza, que se cansó de explicarle a otros lo que ni siquiera entiende del todo. Y precisamente para esa gente es esta palabra: si todavía respiras, Dios no terminó. Si todavía puedes llorar delante de Él, no estás seco del todo. Si todavía te duele, es porque todavía importa. Y si todavía importa, Dios todavía puede tocarlo. No permitas que la desilusión te vuelva cínico. No te conviertas en alguien que ya no espera nada para no sufrir. Eso no es madurez, eso es defensa. Y una vida sin esperanza parece protegida, pero por dentro se va apagando. Dios no te llamó a sobrevivir anestesiado. Dios te llamó a vivir con el corazón rendido, abierto y expectante. Sé que a veces da miedo volver a esperar, porque esperaste y te dolió, creíste y te cansaste, sembraste y no viste cosecha inmediata. Pero escucha esto, la solución al dolor de una esperanza herida no es dejar de esperar, es volver a poner la esperanza en el lugar correcto, no en la gente, no en una fecha, no en un método, no en tu capacidad de controlar resultados. En Dios, cuando tu esperanza está en personas, cualquier traición te hunde. Cuando tu esperanza está en dinero, cualquier sacudida te derrumba. Cuando tu esperanza está en tu propio desempeño, cualquier error te destroza. Pero cuando tu esperanza está en Dios, puedes llorar sin colapsar, puedes esperar sin morir por dentro, puedes atravesar fuego sin que se te queme el futuro. Por eso hoy, antes de pedirte que cambies tus circunstancias, te invito a entregarle al Señor tu manera de mirar las circunstancias. Tal vez el milagro que necesitas no empieza afuera, van uno dentro. Tal vez Dios va a cambiar tu casa, tu historia, tu economía, tu familia, sí. Pero quizá hoy empieza cambiando la atmósfera de tu corazón. Porque cuando la esperanza vuelve, uno vuelve a orar distinto, a hablar distinto, a caminar distinto. Y lo que estaba detenido empieza a moverse de otra manera. Quiero decirte algo más con todo mi corazón. No eres menos espiritual por necesitar esperanza renovada. A veces en la iglesia hacemos sentir que el fuerte nunca se cansa, que el maduro nunca tiembla, que el consagrado jamás tiene noches oscuras. Pero la Biblia no cuenta esa historia. La Biblia está llena de hombres y mujeres de fe que tuvieron que ser sostenidos, corregidos, consolados, restaurados. La diferencia no es que no pasaron por valles. La diferencia es que no se quedaron sin Dios en el valle. Y si hoy tú estás en uno de esos valles, permite que esta palabra te alcance. No estás solo, no estás olvidado, no estás descartado, no estás acabado. El Señor sigue escribiendo, el Señor sigue moldeando. El Señor sigue respirando vida sobre lo que parecía seco. Y aunque hoy no veas el cuadro completo, puedes descansar en las manos del artista. Yo no sé cuál es tu nombre, ni en qué ciudad me escuchas, ni qué noticia recibiste esta semana, ni qué carga escondes detrás de esa voz tranquila. Pero sí sé esto: el mismo Dios que sostuvo al salmista abatido, el mismo Dios que se reveló fiel en las ruinas de Lamentaciones, el mismo Dios que prometió nuevas fuerzas en Isaías, el mismo Dios que sostuvo a Pablo en la tribulación,
El mismo Dios que nos hizo renacer para una esperanza viva en Cristo es tu Dios hoy. Así que levanta la frente, respira otra vez, ora otra vez, cree otra vez. No porque tú seas fuerte, sino porque Él es fiel. No porque todo esté resuelto, sino porque Cristo resucitó. No porque ya entiendas el proceso, sino porque el Espíritu Santo todavía obra. No porque no haya lágrimas, sino porque las misericordias son nuevas cada mañana. Y si hace tiempo no podías decirlo, dilo aunque sea bajito, casi con la voz quebrada. Todavía espero en Dios. Dilo otra vez, todavía espero en Dios. Aunque no veas, todavía espero. Aunque duela, todavía espero. Aunque me haya cansado, todavía espero. Aunque otros se hayan rendido, todavía espero. Porque no espero en una posibilidad vacía, espero en el Dios de esperanza. Voy terminando, pero antes quiero hablarle a esa persona que siente que este mensaje llegó justo cuando ya no daba más. A ti te digo, no tomes esta palabra como una emoción pasajera. Tómala como una invitación del cielo. Vuelve a la presencia. Vuelve a la palabra. Vuelve a orar con honestidad. Vuelve a decirle al Señor lo que te duele, lo que temes, lo que no entiendes, y luego quédate ahí. Porque muchas veces la renovación de la esperanza no ocurre cuando gritamos más fuerte, sino cuando volvemos a permanecer. Y ahora déjame orar contigo. Padre amado, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada persona que está escuchando estas palabras. Tú conoces su cansancio, sus preguntas, sus lágrimas y sus silencios. Te pido que hoy soples vida sobre todo corazón apagado. Que donde hubo desesperanza, traigas fe. Que donde hubo agotamiento, traigas nuevas fuerzas. Que donde hubo confusión, traigas paz. Que donde hubo noches largas, amanezca tu misericordia. Haz que tu pueblo vuelva a abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Recuérdanos que no estamos solos, que no hemos sido abandonados y que nuestra esperanza está viva porque Cristo vive. Hoy declaramos que seguiremos esperando en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y si esta palabra te hizo bien, compártela con alguien que necesite esperanza. Suscríbete, deja tu apoyo y ayúdanos a seguir extendiendo la palabra de Dios. Porque hay mucha gente respirando, pero necesitando volver a vivir por dentro. Y quizá Dios use este mensaje para renovar también su esperanza.